¿Quiénes son nosotros? Paul, Pablo, Timothy, Timoteo, Silas, Silas and the other members of the team y los otros miembros del equipo that were going to different areas, que estaban yendo a diferentes áreas, spreading the gospel, esparciendo el evangelio, planting churches, plantando iglesias, making disciples, haciendo discípulos, doing evangelism, haciendo evangelismo, doing the work of the gospel. haciendo la obra del evangelio. He says, pray for us. Y les dice, oren por nosotros. You know, prayer is much talked about. Como usted sabe, la oración se habla mucho de ella, We really pray. pero en realidad oramos. Do we believe in the power of prayer? Creemos en el poder de la oración. We're busy. Estamos ocupados. We have time for family. Tenemos tiempo para la familia And we should. y debiésemos. We have time for work. Tenemos tiempo para trabajar And we must. y debiésemos trabajar. But do we have time to pray? Pero tenemos tiempo para orar. We have time for social media. Tenemos tiempo para los medios sociales. We have time for pleasure. Tenemos tiempo para el placer. But do we have time to pray? Pero tenemos tiempo para orar, To intercede before God? para interceder delante de Dios, To spend time alone? para pasar tiempo solos, No distractions. sin distracciones, Focused in prayer. enfocados en la oración, Seeking buscando al Señor, asking the Lord. pidiéndole al Señor, Lord, Señor, would you come into the community of Las Fuentes ¿podrías venir a la comunidad de los Fuentes and establish a church for God's y glory? establecer una iglesia para la gloria de Dios? What did Paul pray for? ¿Por qué oraba Pablo? What does he ask you to pray for? ¿Qué te pedía él para que tú oraras por aquello? Will you pray? ¿Vas tú a orar? And what must you pray? ¿Y qué debieses orar? You see, we need to spend time Como ves, necesitamos pasar tiempo in much prayer, en mucha oración, seeking the Lord buscando al Señor for this community para esta comunidad that desperately que desesperadamente needs the Lord. necesita al Señor. So what are we to be praying for? Listen, Otros querían escuchar it went forth y avanzó into new ground, y llegó a nuevos lugares, new people, a nueva gente, new a neighborhoods, nuevos vecindarios, new houses, a nuevas casas, listening to the word of God. escuchando a la palabra de Dios. Paul is asking us Y Pablo está pidiéndonos to pray que oremos for the word of the Lord para que la palabra del Señor to run in the community, corra por toda la comunidad aquí, to be spreading que se pueda esparcir in the community, en la comunidad, house to house, casa tras casa, person to person, persona a persona, region to region, de región en región, in the school, en las escuelas, in the business, en los negocios, everywhere, en todos lados, for the word of the Lord para que la palabra del Señor to go forth. vaya hacia adelante. Why was he praying? ¿Y por qué está orando esto? Because he knew Porque él sabía that there can be no salvation que no podría haber salvación en tu zona de comodidad and to go with the word of God. e ir con la palabra de Dios. He's praying, Él está orando. Lord, Señor, advance your word, que avance tu palabra, spread your word esparce tu palabra over this. sobre esta comunidad. This is what I know about this area. Eso es lo que yo sé acerca de esta área. There's only one gospel church. Solo hay una iglesia con el evangelio. There's only one Bible believing church Solo hay una iglesia que cree en la Biblia, in this community. en toda esta comunidad. Where is it? ¿A dónde está? You're sitting inside of Está it sentado dentro de aquí tonight. esta noche. And to spread among the people. Y se esparza entre la gente, But he prays a second thing, sino que ora por una segunda cosa, for God's word to be received. para que la palabra del Señor sea recibida. In the text it says, En el texto dice pray que oren the word of the Lord to run para que la palabra del Señor corra and be glorified. y sea glorificada. You know what that word glorified means? ¿Sabe usted qué significa esa palabra glorificada?
It literally means to worship. Literalmente significa adorar. When you receive God's word, Cuando tú recibes la palabra del Señor, you become a worshiper tú vienes a ser un adorador of God, de Dios, of Christ. de Cristo. You become a worshiper, Y tú vienes a ser un adorador, a disciple of Christ, un discípulo de Cristo, a learner of Christ, un aprendiz de a Cristo, follower of un Christ, seguidor de Cristo, a man of God, un hombre de Dios, a woman of God, una mujer de Dios, a young person, un joven, receiving the word of God. recibiendo la palabra del Señor. You see, it's one thing for us to pray Es una cosa orar and to go, e ir, but it's another otra cosa es to be received. que la palabra del Señor sea recibida. That's right. Así es. You're praying very specific. Esto es cuando tú oras de una forma muy específica Lord, y dice, Señor, prepare the mind of the people. prepara la mente de la gente. Lord, prepare the heart of the people. Señor, prepara el corazón de la gente That they may understand para que ellos entiendan and receive y the word of reciban God la palabra del Señor in their life. en sus vidas. Very clear. Una petición clara. He said this. Dice esto. He's praying Él está orando for God's word para que la palabra del Señor to be demonstrated. pueda ser demostrada. To be demonstrated. Ser demostrada. He says, Él dice for the word of the Lord to run, que la palabra del Señor corra, to be glorified. que sea glorificada. And then he says Y this, luego dice esto, as it was in you. como sucedió con ustedes. Speaking to the believers Hablando a los creyentes in Thessalonica, en Tesalónica, he was believers. esos nuevos creyentes They began to demonstrate comenzaron a vivirlo, a demostrarlo, the word of God a demostrar la palabra del Señor, with a changed life, con una vida cambiada, a new creation in Christ. con una nueva creación en Cristo. As they begin to pursue the Lord, Así como ellos comenzaron a perseguir al Señor, as they begin to walk in obedience to the word comenzaron of a God caminar en obediencia a la palabra del Señor and the will of God y a la voluntad del in Señor their life. en sus vidas. What were they doing? ¿Qué estaban ellos haciendo? They were demonstrating Ellos estaban demostrando Christianity. el cristianismo. Oh, they just didn't say, "Oh, I know Jesus. Ellos estaban, no solo decían yo conozco a Jesús, I believe in o God." yo creo en Dios, Oh, they were demonstrating sino que estaban demostrándolo, the gospel in their life. el evangelio en sus vidas. Their old life had passed away. La vida antigua había pasado, They live another way. pero viven de otra manera. And their testimony Y el testimonio is shaming the gospel. está avergonzando al evangelio And it gives people in the y community le da a la persona en la comunidad that are que unsaved, no son salvos oh, I y les da la chance de decir yo les conozco. know that man. Yo conozco a ese hombre. I know that woman. Yo conozco a esa mujer. Oh, they're not Christians. Esos no son cristianos. I'm not going to that temple. Yo no voy a ir a ese templo. You see, he's praying Como ves, aquí está orando that our life que nuestras vidas would demonstrate puedan demostrar the gospel. el evangelio. You see, we do need to preach. Necesitamos predicar. We Sí. do need to witness. Necesitamos testificar. Sí. But what if we don't demonstrate the gospel? Pero ¿qué pasa si no demostramos el evangelio? By the way we live. Por la manera en que vivimos. Is anyone going to listen? ¿Va a escuchar a alguien? No. No. But when we live Pero cuando vivimos the Christian life, la vida cristiana, when we live the gospel, cuando vivimos el evangelio that changed life, que cambia vidas, when we live as a disciple of Christ, cuando vivimos como discípulos de Cristo, as a people in the community, como personas en la comunidad que están observando and they see that life, y ven esa vida, they say, ellos dicen, that man, ahí hay un hombre diferente, that's a different woman, ahí hay una mujer diferente, that's a different young person. ahí hay un joven diferente, They must be a Christian. debe ser creyente.
that we demonstrate que podamos demostrar this gospel este evangelio in our life. en nuestras vidas. Not religion, No en la religión, no, no, Christianity. en el cristianismo. A changed life, Una vida cambiada, a powerful life, una vida poderosa, a life that witnesses una vida que testifica to the community. a la comunidad. It says, Y luego dice, I know that man. yo conozco a ese hombre, I know that woman. yo conozco a esa mujer, They're Christians. son cristianos. And do you know how they're going to know? ¿Y sabes cómo ellos lo van a saber? You know how they're going to know? ¿Sabes cómo lo van a saber? A very small word. En una palabra pequeña, Love. amor. The way you love one another La manera que aman los unos a los otros and the way you love them. y la manera en que le amas a ellos. Yes. ¿Sí? Jesus said, Jesús dijo, how they will know así es como ellos sabrán that you're my que tú disciple. eres mi discípulo. The way you love La manera en que amas, one another. que se aman los unos a los otros. The way you serve one another. La manera en que se sirven los unos a los The otros. way you speak about one another. La manera en que hablan los unos de los The otros. way you treat one another. La manera en que se tratan los unos The y los way you otros. take care of La one manera en que se cuidan los unos y los otros. as the body of Christ. Como el cuerpo de Cristo. As you love them also. Y luego cuando tú les amas a ellos también. Not enabling them, No dándoles a ellos la oportunidad. not compromising around them. O no comprometiéndote equivocadamente con ellos. No, No. you're speaking the truth Sino que estás hablando la verdad in love. en amor. You're living the truth Viviendo la verdad in love. en amor. People recognize Y la gente lo reconoce. love. Reconoce el amor. In fact, De hecho, people that are not Christians, las gentes que no son cristianas and they're looking for love están buscando amor in all the wrong places. en todos los lugares equivocados. Oren For the word of God para que la palabra del Señor to go into the community, vaya a la comunidad, for the community to receive God's word, para que la comunidad reciba la palabra del Señor for believers y para que los to creyentes demonstrate demuestren God's word. la palabra del Señor. But he has a fourth request. Pero hay otra cuarta petición This is what he prayed. y eso es por lo que ora. He said, would you pray for us Dice, orarás por nosotros that God's servants para que el servicio del Señor, los siervos del Señor to be protected? sean protegidos. You know why he said that? ¿Sabes por qué digo eso? He tells you in verse 1. Él te lo dice en el versículo 1, He says there is wicked and ungodly people que hay gente malvada y perversa all around me. todo a nuestro alrededor Not all have faith in y Christ. no todos tienen fe en Cristo. He says pray for our Y protection entonces él dice, ore por nuestra protección as we go into the community. mientras nosotros vamos a la comunidad. Listen to me. Escúcheme, The darkness la oscuridad hates the light. odia a la luz, All que authority, tiene toda autoridad, all power. todo poder. And as we go into the Y community, mientras vamos a la comunidad, nothing will happen nada va a pasar except what God allows. excepto lo que Dios permita. We can trust Him. Podemos confiar en Él. He is faithful. Él es fiel. I have seen it in my life, Yo lo he visto en mi vida, in this country, en este país and in many other places. y en muchos otros lugares. Are you praying? ¿Estás tú orando? Are you willing to pray? ¿Estás tú disponible para orar? Are you? ¿Estás comprometido con orar? We have a pattern here Tenemos un patrón aquí from the Apostle Paul del apóstol Pablo. as he was going around Mientras él estaba yendo alrededor, planting churches, plantando iglesias, making disciples. haciendo discípulos, This was his plan. este era su plan. Pray for us Oren por nosotros for the word of God para que la palabra del Señor to go into the community. pueda ir a la comunidad. Pray for us Oren por nosotros that they would receive para que puedan recibir God's
la palabra del Señor. Pray for us. Ore por nosotros. That we would demonstrate Que podamos demostrar God's word. la palabra del Señor. That they would see the Christian life. Para que ellos puedan ver la vida cristiana. Ore por nosotros. We would be protected Para que podamos ser protegidos from the enemies of God. de los enemigos de Dios. From those who oppose the De gospel. aquellos que se oponen al Evangelio. That hate the Lord Jesus. Que odian al Señor Jesús. This is Paul's petition. Esta es la petición de Pablo. And listen to me. Y escúchame. Are you listening? ¿Estás oyéndome? Look at me. Mira, Look at me. mírame. This is my petition. Esta es mi petición. I'm asking. Te lo estoy pidiendo. This is my petition. Esta es mi petición. Pray. Que ores. Now, Ora. transitions Las transiciones. in verse 2. Hay una transición en el versículo 2. He makes a transition. Hace una transición I'm sorry, in verse 3. en el versículo 3. He says, but Él dice, pero, this is the transition. aquí está la transición en ese pero, And he moves from the petition y se mueve de la petición to the exhortation. a la exhortación. And he gives 3 exhortations Y le da 3 exhortaciones to the believers in a Thessalonica. los creyentes en Tesalónica. All Y Pablo exhortation to you le da 3 exhortaciones a usted, right here. aquí mismo. What are these 3 exhortations? ¿Cuáles son esas 3 exhortaciones? In verse number 3, En el versículo 3, he says él dice that believers que los creyentes are to trust God. deben confiar en Dios. Mi vida, You're faithful. tú eres fiel. I'm willing to go Yo quiero ir and do whatever is necessary y hacer lo que sea necesario for the cause of Christ. para la causa de Cristo. First exhortation, La primera exhortación, trust God. confía en Dios. Second En exhortation, la segunda exhortación, he says, 4, dice el versículo 4, that we're to obey God. And Paul is reminding y them Pablo está recordándoles a ellos to obey God's word. que obedezcan la palabra del Señor. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means to come under the authority Significa venir a estar bajo la autoridad of God's word. de la palabra del Señor. It means for God's word to rule your life. Significa que la palabra del Señor gobierne su vida. It means for God's word Significa que la palabra del Señor not to be compromised no sea comprometida in your life. en tu vida. It means for God's word Significa que la palabra del Señor to speak to every area of your life. hable a cada área de tu vida. When there's unanswered questions Cuando hay preguntas no respondidas in our life, en nuestras vidas. when, Cuando las cosas están sucediendo that we have no control de over, las que no tenemos control. when there's opposition, Cuando hay oposición. when there's persecution, Cuando hay persecución. are you trusting God? ¿Estás tú confiando en Dios? Are you obeying? ¿Estás tú obedeciendo a Dios? This is Paul's exhortation. Esta es la exhortación de Pablo. You see, the way this church is going to be established, Como verás, la manera en que esta iglesia puede ser establecida we're going to trust God es que vamos a confiar en Dios and we're going to obey God. y vamos a obedecer a Dios. We're going to go into, Vamos a ir a la comunidad. he's speaking there of spiritual growth, Ahí está hablando acerca del crecimiento espiritual, loving Christ, amando a Cristo, enduring in Christ. perseverando en Cristo, As you're growing in, mientras tú creces en Cristo. this, Yo soy salvo. I'm waiting for Yo Jesus estoy to esperando come. que Jesús venga. I'm ready to go to heaven. Estoy listo para irme al cielo. Hallelujah. Aleluya. But are you growing Pero estás creciendo. in, Es verte a ti crecer in Christ? en Cristo. Maturation, Maduración, sanctification santificación in Christ. en Cristo. Here Nadie aquí has arrived lo ha logrado todavía spiritually. espiritualmente. Not one
pastor, ni un solo pastor, not one leader, ni un líder, not one Christian. ni un cristiano, That always grow que siempre estamos creciendo in Christ, en Cristo. Vamos a parar de crecer in heaven. en el cielo When we face face to face, cuando veamos a Cristo cara a cara glorification, en la glorificación to do just that. a hacer eso. I want to ask Quiero- right now, Quiero pedir ahora mismo, as we close, mientras cerramos, for believers here tonight. que los creyentes aquí esta noche Yes, digan sí, not in their mind, no en su mente, but in their heart. pero en su corazón. Randy, God has spoken, Y digan, Randy, Dios me ha hablado and I have listened, y yo he escuchado and I'm committed y estoy comprometido to reaching this area for Christ. para alcanzar a esta región para Cristo.